Muy bien, hola, buenas tardes, casi. Realmente feliz de estar aquí de nuevo. Esta es la reunión número 15 de la PFS. El año 16, nos perdimos una el año pasado, es la 10ª vez que vengo, así que me alegro de haber llegado a los 2 dígitos, mi hermano. La ley Tommy Turner está aquí por segunda vez conmigo y me preguntó si iba a tener algo de humor en mi discurso porque algunas de estas charlas son un poco secas y yo digo que no, son graciosos. Hans tiene un sentido de humor mismo. A veces empiezo con una broma, aunque creo que los tipos no podrían pensar que eso es algo para la audiencia, pero di un discurso en New Hampshire hace unos 3 años y comencé con la broma de por qué los anarquistas beben té de hierbas. Porque la propiedad es un robo, pero ese crece, así que no lo diré aquí esta noche. Di una versión similar de esta charla en el PorcFest a principios de este año. Y la comencé con un chiste malo, pero después de la charla, Juan Carpio, quien está aquí, estaba conmigo. Estábamos conduciendo de regreso a Boston y decidí llamar a Hans, porque tenía un largo viaje por delante y justo cuando Hans respondió, comencé a ahogarme con un M&M que había tragado y entonces estaba tosiendo horriblemente y tuve que pasarle la mano el teléfono a Juan y una vez dije a profesor, opa, Stefan se está ahogando con 1 milímetro y Hans dijo oh Stefano, llámame cuando no te estés ahogando. Como si lo entendiera, así que hoy quiero hablar sobre Constitución es bueno. Quiero decir, he sido libertario desde aproximadamente 1982, cuando leí El Manantial en la escuela secundaria y he visto muchos proyectos libertarios ir y venir a lo largo de los años, muchas cosas utópicas. Muchos de ustedes probablemente hayan oído hablar de algunas de estas, porque hay algunos que todavía están flotando por ahí. Ahora solo voy a repasar algunos de ellos. Muchos de ellos son estafas, muchos de ellos son de corta duración. Por lo que ha habido gente que ha propuesto que comencemos una sociedad libertaria teniendo en cuenta las naciones de cruceros y eso ahora se llama Seasteadino Blue Seed Institute, creo que el original se llamaba Oceanía. El proyecto Atlantis y luego la misma gente que comenzó ese proyecto propuso uno llamado Proyecto de Botes Salvavidas, que era construir una nave espacial para dejar que los humanos escapen de la Tierra y escapen de la singularidad que se avecina. De vez en cuando tendrás a alguien que ocupará una plataforma petrolera abandonada frente a la costa de una nación y la llamará sus aves. Se declararán rey unos cuantos. Hace años, creo que fue solo 1 o 2 años, había un tipo llamado Jamin Hubner, que estaba en el programa de Tom Woods discutiendo su proyecto creativo de derecho consuetudinario. Y fue este intento capitalista de la Antártida de tener un código legal. Así que yo le escribí algunos comentarios y me invitó a formar parte de la junta de asesores y a principios de este año fui a su sitio web para buscar algo y no pude encontrar nada que me pareciera familiar. Y resulta que lo cambió del derecho consuetudinario creativo 1.0 a 2.0 y ahora era anarcosindicalismo y socialismo. El tipo cambió totalmente de opinión. Pero afortunadamente sacó mi nombre de la junta de asesores. Llamo a estas personas libertarios de la estación de paso, tipos que conoces que acaban de convertirse y no lo hacen. No suelen durar tanto tiempo, así que me gusta esperar y ver si alguien es libertario durante 5 años antes de contar con que lo sea durante mucho tiempo. El profesor Tom Bell tiene un proyecto llamado ULEX, que es un sistema operativo legal de código abierto. Es algo así como un borrador de código de derecho privado para una sociedad libre y liberal, por supuesto, que muchos de ustedes conocen y tiene una constitución y yo ayudé a redactar una versión inicial que se publicó en Maíz y se llama Constitución Voluntaria AM. Hubo Gulf Chile, que es un intento de construir una sociedad libre en Chile, pero fue una estafa en Honduras. Hay zonas económicas especiales que algunas personas han tratado de usar para tener zonas de libre mercado allí. Y hay muchas otras y muchas otras intentos de redactar constituciones privadas, constituciones libertarias, etc. De hecho, nuestro alcalde, S. Jedlicka,
el llamado presidente de Liberland, estuvo aquí un par de veces, estaba en el viaje en barco con nosotros, lo recuerdo ya, estábamos nosotros. Lo estábamos llamando señor presidente, ¿cómo está? Señor presidente. Fue algo divertido, así que la pregunta es ¿por qué usamos la palabra constitución? Porque los libertarios la usan de manera positiva. Cuando hablamos de la Constitución de los Estados Unidos o nuestra Constitución ideal, creo que lo que pasó se debió a la historia del libertarismo, que creo que es un movimiento libertario moderno que comenzó aproximadamente en los años 50 y 60. En los Estados Unidos principalmente con Ayn Rand, y también con algunos otros pensadores como Milton Friedman y luego Leonard Reed con la Fundación para la Educación Académica y luego Macy's y Rothbard, y otros, pero por ese origen en los Estados Unidos y porque los Estados Unidos, porque Ayn Rand y los demás apreciaron la relativa libertad de los Estados Unidos en comparación con su lugar de origen y lo que había sucedido en Europa, en Irán, que estaba comparando a los Estados Unidos con la Unión Soviética, que abandonó y despreció por una buena razón. Entonces tienen este tipo de reverencia por la Constitución de los EU, casi esta suposición de que era casi libertaria o casi libertario. De hecho, hay una escena al final de la famosa novela de Irán La rebelión del Atlas donde aparece este sabio juez Narragansett, así que aquí está el comentario o aquí está el lenguaje. Se sentó en una mesa y la luz de su lámpara cayó sobre la copia de un documento antiguo. Constitución había marcado y tachado las contradicciones en sus declaraciones. Y si eso había sido alguna vez la causa de su destrucción, ahora estaba agregando una nueva cláusula a sus páginas. El Congreso no promulgará ninguna ley que limite la libertad de producción y comercio. Entonces hubo una constitución llamada Constitución Libertaria que está en el sitio web del Centro Constitucional Nacional que encargaron borradores de constituciones a liberales conservadores y libertarios y la libertaria fue escrita por Ilya Shapiro, que es un tipo cato, creo que es profesor de Derecho en la ley de George Mason la escuela y él está a favor de bloquear nuestro mandato pro vacunas, por lo que era realmente confiable. Los libertarios Tim Sanderfer y Cristina Mulligan, así que lo escribieron y esto es lo que escribieron en su introducción a la Constitución Libertaria que redactaron. Este fue probablemente un proyecto más fácil para nosotros que para nuestros homólogos conservadores y progresistas porque la actual Constitución de los Estados Unidos es fundamentalmente un documento libertario o, más precisamente, liberal clásico, hasta el punto de que al principio bromeábamos diciendo que todo lo que teníamos que hacer era agregar, y lo decimos en serio, al final de cada cláusula. Está bien. Entonces, estos tipos tienen una comprensión diferente de la Constitución a que nosotros, ya sabes, diré algo. Yo también solía pensar así cuando era más joven, incluso después de ser anarquista. Recuerdo que me sometí a los unos Odihans una copia de un borrador de artículo que había escrito, creo que era sobre la regla de exclusión, que es una regla de interpretación constitucional en los Estados Unidos. Y yo estaba defendiendo alguna interpretación interlibertaria o algo así y Hans dice que sí, el artículo está bien, pero no sé. ¿Por qué ustedes se preocupan tanto por la Constitución? Y me detuve y pensé, y él realmente me impresionó. Pensé, bueno, sí, entonces hay dos problemas con ese. Número uno, está muy centrado en Estados Unidos, lo cual he llegado a despreciar como si Estados Unidos no fuera el centro del universo. No necesita ser el centro del universo libertario. Porque hablamos solo de la Constitución y la ley estadounidenses. Y luego, en segundo lugar, sí, la Constitución no es algo libertario en absoluto, pensamos en ella como un documento libertario porque hemos aceptado la propaganda del Estado mismo. Eso es básicamente lo que sucedió cuando había un grupo de personas que querían formar un nuevo gobierno central y para hacer eso necesitaban darle cierta legitimidad, por lo que la legitimidad fue el documento que aprobaron como propaganda. La Constitución es solo propaganda que apoya al Estado y para lograr que se apruebe y que la gente la acepte, la llamaron un documento que protege nuestros derechos. Pero, por supuesto, solo protege nuestros derechos del nuevo gobierno que está creando, por lo que sería más fácil resolver el problema de proteger sus derechos al
no establecer el nuevo Estado en primer lugar. Sin embargo, otros, yo y otros, lo hemos hecho. Durante el año surgen propuestas de cómo podemos mejorar la Constitución. No solo la Constitución de los Estados Unidos, sino cualquier Constitución de cualquier gobierno. Y para nosotros, los libertarios, lo que eso significa es cómo tratamos de limitar el poder del Estado para que pueda hacer menos daño. Para nosotros. Entonces, hay cosas que serían mejoras. Probablemente todas sean inútiles, probablemente porque el gobierno mismo y sus tribunales deberían decir que el Estado y sus tribunales interpretan el documento que lo limita, por lo que es un poco inútil. Este profesor Happe ha argumentado en este libro sobre democracia. Pero repasemos algunas posibles mejoras a la Constitución. Bueno, una idea sería una descentralización decente, una descentralización radical, y en el sistema de los Estados Unidos, eso podría implementarse respetando el federalismo del sistema original en el que hay una separación vertical de poder, no es solo horizontal, así que esta es la idea de la resolución de Kentucky y eso da que Tom Woods ha hablado de que los estados tienen el poder de anular la ley federal, así que eso sería bueno, podrías aprobar una enmienda a la Constitución que otorga a los estados el poder de revocar decisiones de la Corte Suprema. Música. Podrías tener requisitos de supermayoría, es decir, no puedes aprobar ninguna ley excepto con 2/3 de los votos del Congreso. Lo cual sería una mejora porque, como he argumentado aquí antes, de hecho, en mi charla de 2012 en el PFS, hablé sobre legislación. La legislación no es una forma adecuada de hacer leyes y este argumento tiene sentido incluso si no eres anarquista. Quiero decir, no tienes que ser anarquista creer que incluso si eres un libertario normal deberías apreciar que la ley debe desarrollarse en un sistema descentralizado como el derecho consuetudinario o el derecho romano o los tribunales privados, pero no mediante legislación. Música. Disposiciones de extinción sería una buena idea que todas las leyes expiraran en 10 años o algo así, a menos que sea automático, a menos que se renueve el juicio con jurado. Es una limitación importante en el poder del Estado. Anulación del jurado. El derecho a dejar a Joe Silburn, que era uno de mis escritores conservadores y libertarios favoritos, propuso esta enmienda. Cualquier estado puede, mediante una legislatura activista, separarse de los Estados Unidos, por lo que solo un derecho explícito a salir. Hay muchas otras cosas insignificantes que podrías sugerir, está bien. Pero como señalé antes, hay problemas al tratar de perfeccionar la Constitución. Porque el propósito de la Constitución es constituir, compensar, crear, no es proteger los derechos, es crear el Estado. Está bien, entonces la Constitución original en los Estados Unidos fue el resultado de lo que fue básicamente, como el profesor Hoppe, identificado como un golpe de Estado a las mujeres y los negros no tenían derechos. Los nativos americanos fueron masacrados a esclavos y los pobres fueron reclutados para luchar en la guerra. Los desertores fueron ejecutados. George Washington sacó dientes de la boca de los esclavos para hacer sus dientes postizos, así que este no era un paraíso protolibertario. Me voy para leer una cita de Lew Rockwell en su capítulo en AMSE. Llama Una vida de ideas, es el capítulo en el Festival de Rivas para el profesor Happe que Guido Hulsman y yo editamos en 2009. Lew dice algo aquí que es similar a lo que me pasó a mí cuando Hans criticó mi artículo constitucional. Este es Lew. Recuerdo cuando Ann habló en una conferencia que celebramos sobre historia de Estados Unidos y dio un artículo sobre la Constitución de Estados Unidos. No se podría pensar que un economista alemán podría añadir algo a nuestro conocimiento sobre este tema. Argumentó que representaba un gran aumento en el poder del gobierno y que ese era su verdadero propósito. Creó un gobierno central poderoso con el pretexto de la libertad como excusa. Lo usó como ejemplo y fue más allá al argumentar que todas las constituciones son del mismo tipo. En nombre del gobierno limitante que supuestamente hacen aparecen invariablemente en periodos de la historia cuando las élites se están reagrupando para emerger de lo que consideran casi anarquía. La Constitución luego representa la afirmación del poder
Cuando terminó, escuché caer un alfiler. No estoy seguro de que alguien se convenciera instantáneamente de que habíamos desafiado todo. Él había desafiado todo lo que pensábamos que sabíamos sobre nosotros mismos. El aplauso fue cortés pero no entusiasta. Pero su punto se quedó ahí. Así que creo que la apreciación radical del profesor opta por la Constitución estadounidense ha persuadido a la gente, al igual que su trabajo sobre la democracia, en el que incluso criticó, si recuerdo bien, a Rothbard y Mises por tener una especie de debilidad por la democracia, como verla como un progreso mezclado con respecto al sistema anterior. Y ya sabes, el profesor Hoppe argumentó que el paso a la democracia no ha sido un progreso puro. Así que creo que debería quedar claro para nosotros que una constitución libertaria es una contradicción en los términos y que es realmente inútil esperar que haya límites escritos que realmente impidan que el Estado viole nuestros derechos, porque el Estado controla la interpretación de esos límites. Joe Sobrin nuevamente tuvo una gran línea. Ya dije esto antes y nunca me río, y no sé por qué, tal vez solo soy yo, pero voy a intentarlo de nuevo. Escribió esto: lo que necesitamos es una enmienda que prohíba la elusión de la Constitución. Podría decir, cita: la Constitución no debe ser eludida, entre comillas. Los abogados que puedan estar leyendo esto se rieron mucho y dicen que nunca funciona, pero es brillante. Está señalando: los abogados saben que no hay manera de que siempre puedas eludir las palabras. Básicamente, es imposible evitar que el Estado eluda la Constitución. Siempre encontrará una manera de controlarnos. En uno de los buenos y en uno de los agradables novelas de ciencia ficción del recientemente fallecido Neil Smith, el escritor libertario de ciencia ficción. Sus dos mejores libros son Probabilidad, Grouchy Gallatin Divergencia, pero tiene un tercero llamado Tom Paine Maru. Su historia alternativa se basa en la idea de que los artículos, la Confederación en los Estados Unidos nunca fue revocada y el intento de golpe constitucional fracasó, así que se está convirtiendo en un paraíso anarquista. Y en ese libro la palabra Constitución es una palabra cuadrada, por lo que la gente la dirá como si dijera guión bajo, sea o algo así. Entonces, me gusta, es una forma refrescante de hacerlo. Cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de constituciones libertarias, ¿a qué nos referimos? Porque obviamente no nos referimos a Estados Unidos, la Constitución estadounidense o las constituciones estatales, porque los estados no son libertarios e injustos y criminal. Lo que necesitamos y lo que queremos es derecho privado, así que queremos un código legal, queremos una ley que gobierne la sociedad, y algunos podrían llamar una constitución, pero en lugar de ser una constitución que establezca un gobierno y le dé legitimidad y le da poder y lo crea, es simplemente la ley a la que todos recurren para resolver disputas. Bien. Randy Barnett, profesor de Derecho y pensador libertario, en su libro Estructura de la Libertad habla sobre la distinción en la ley entre principios legales abstractos que se pueden pensar como derechos naturales y luego la aplicación concreta de esos principios a situaciones cotidianas, que es lo que consideramos ley o son reglas jurídicas concretas, o él los llama preceptos legales. Así que debemos tener eso en cuenta, que así es como sería cualquier sociedad. Quiero decir, cuando nos reunimos aquí, cuando hablamos como libertarios, generalmente hablamos de principios generales como el principio de no agresión, derechos individuales, derechos de propiedad, y luego también hablamos de aplicaciones a circunstancias determinadas. Entonces, ¿cuál sería la ley? Sería un código de principios que se desarrollaría de manera similar a la forma en que el derecho consuetudinario, el derecho romano y el comerciante de derecho se desarrollaron en la historia. Rothbard escribió: mientras el libro establece las líneas generales de una, esta es la ética de la libertad. Mientras que el libro establece las líneas generales de un sistema de derecho libertario, es solo un esbozo, un prólogo de lo que espero que sea un código de derecho libertario completamente desarrollado en el futuro. Ojalá surjan juristas y teóricos del derecho libertarios para elaborar el sistema de derecho libertario en detalle. Porque tal código legal será necesario para una sociedad libertaria. Y luego dice que, en la práctica, esto significa tomar el derecho consuetudinario en gran medida libertario
y corregirlo mediante el uso de la razón humana antes de consagrarlo como un código o constitución libertaria permanentemente fijada, de modo que no estoy de acuerdo con el uso que hace Rothbard de la palabra constitución aquí porque deberíamos pensar en ella de manera negativa como los personajes de la novela del Neil Smith y Rothbard aquí roza un poco el exceso de racionalismo. He oído que creo que escrito antes que nosotros. Tienes que ser consciente de que hay límites para teorizar desde el sillón. Y la razón es que cuando damos hipótesis y hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿cómo manejarían la ley libertaria y tu sociedad? Esta situación es casi imposible especificar completamente. El contexto cuando estás imaginando un escenario, esta es la razón por la que en la ley, la forma en que la ley en sí se ha desarrollado en el mundo, siempre ha sido a sistemas legales descentralizados donde hay un juez básicamente que escucha disputas entre dos o más partes reales y escucha la evidencia. Ellos traen al caso y argumentan a favor de su caso y, si él hace preguntas, puede hacer preguntas y obtener más información y evidencia para tener una imagen contextual completa de lo que sucedió. Andy también conoce las costumbres en esa región, conoce la ley que ha llegado. Antes de eso, él basa su decisión y entonces el juez toma la decisión y la ley se desarrolla y crece de esa manera, con suerte, basada en principios fundamentales más o menos libertarios. Así que cuando lleguemos a estas situaciones, como si estuvieras en el desierto y muriendo de hambre o solo hay una botella de agua y hay dos personas, ¿cómo resolvería la ley libertaria? Quiero decir, tal vez la respuesta es que la ley libertaria no pudo resolver, que tal vez a veces la tragedia en el mundo es posible o tal vez uno de los tipos es el agresor y trajo el otro tipo allí o le robó el agua al otro tipo. No lo sabemos, así que a veces no podemos responder estas preguntas, así que creo que la idea de redactar un código de ley libertario desde cero de manera detallada es probablemente inútil. ¿Cuál es el trabajo de los pensadores libertarios? Bueno, nuestro trabajo es ser libertarios y que todos pensemos en ello y expresemos lo que se expresa en forma concisa, cuáles son nuestras creencias y luego tienes personas que las escriben, corren la voz y con el tiempo, el cuerpo de la teoría libertaria se ha desarrollado como ya lo ha hecho porque ahora tenemos eso, pero habría diferentes regiones en el mundo que tienen diferentes leyes en el sentido de diferentes aplicaciones de los principios generales que el profesor Hoppe ha escrito sobre esto. Comunidades del pacto del profesor Hoppe de David Friedman Rothbard. Usted habría citado que un mundo libertario podría y probablemente sería uno con una gran variedad de comunidades localmente separadas que participan en una discriminación claramente diferente y de gran alcance. Por supuesto, David Friedman tiene una visión similar en su Maquinaria de Libertad. Escribió en un país o un mundo de propiedad totalmente privada, incluidas calles y vecindarios contractuales privados que consisten en propietarios. Estos propietarios pueden hacer cualquier tipo de contrato de vecindario que deseen. En la práctica, entonces el país sería realmente un magnífico mosaico que abarca desde los ruidosos contratos contractuales del tipo de Greenwich Village, desde vecindarios hasta vecindarios de avispas socialmente conservadores y homogéneos. Pero básicamente en un mundo libertario tendrías que todas estas sociedades tendrían contratos entre sí que podríamos llamar tratados. El derecho internacional serían los principios básicos del derecho aplicados a todas las áreas. Básicamente sería el principio de no agresión. Y el derecho contractual está bien. Entonces hablemos sobre el papel de la codificación en los académicos. De modo que cuando haya disputas entre las personas y los legisladores en la sociedad o los jueces tomen decisiones con el tiempo, el cuerpo de derecho se vuelve cada vez más conocido y luego a veces está escrito, por lo que uno de los más antiguos sería el Código de Hammurabi 1755 AC. Más tarde tenías la ley romana, el gran sistema de la ley romana y la ley romana, por cierto, se desarrolló de manera similar a la forma en que se desarrolló el común, el derecho
desarrollado correctamente, tendría decisiones descentralizadas de juristas que decidían disputas. Esto fue codificado o escrito por el emperador Justiniano en su Corpus Juris Civilis, que es el término que usamos para cubrir el cuerpo del derecho romano tal como está escrito en algunas obras diferentes, de los cuales son los institutos de Justiniano, y también el compendio de derecho romano también llamado Pandex Ocei. Y más tarde, el derecho romano que se aplicó en Europa fue finalmente codificado en los años 1700 y 1800 por códigos civiles, comenzando con el francés, Código Napoleón, y luego esa versión fue adoptada en mi estado natal, Luisiana, el único estado en los Estados Unidos que es un estado de derecho civil, por lo que los dos grandes sistemas del mundo de hoy son el derecho civil y el derecho consuetudinario, y el derecho civil es una especie de heredero del derecho romano. Y, brevemente, muy a menudo los eruditos libertarios han elogiado el derecho consuetudinario, como Hayek y otros como este, porque está descentralizado, y han criticado el derecho europeo porque está legislado y escrito en un código, pero encontré interesante al profesor Jape una vez en su conferencia sobre la producción de ley y orden natural, feudalismo y federalismo, dijo esto: un pequeño comentario al margen: en los países de habla inglesa hay un cierto orgullo en tener el llamado derecho consuetudinario, que es en cierto modo derecho no codificado. Jurisprudencia. La tradición continental ha sido diferente durante mucho tiempo allí. Hemos tenido derecho codificado, los anglosajones desprecian el derecho codificado y saludan su derecho consuetudinario no codificado. Quiero señalar que Max Weber hace una observación muy interesante al respecto. Ve la razón de esta no codificación del derecho común en el interés propio de los abogados para hacer que la ley sea difícil de entender para el profano y así ganar mucho dinero. Destaca que la ley codificada hace posible que el profano en la calle, que sabe leer, estudie el libro de leyes por sí mismo y vaya él mismo a los tribunales y señale que aquí está la ley escrita, etc., por lo que tal vez este excesivo orgullo que los anglosajones tienen en su común la ley puede estar un poco sobregirada. Siempre aprecié ese comentario y él tiene razón. Los códigos civiles de Europa son magníficas y hermosas compilaciones de la ley. El principal problema con ellos es que están legislados, por lo que tienes a estos académicos que los escribieron, y luego la legislatura lo promulgó como ley. Ese es el principal problema con ellos, es que su legislación, pero como un trabajo de erudición, es hermosa y mucho más elegante que el derecho consuetudinario que ahora se tiene en los sistemas de derecho consuetudinario. Han tenido académicos privados que hacen comentarios que son muy similares al código, por lo que primero tuvieron a Coke y su Instituto sobre las leyes de Inglaterra en 1628, y luego a Blackstone, a quien muchos de ustedes pueden haber escuchado los comentarios en ley de Inglaterra, y luego en los Estados Unidos hay algo llamado reformulación de la ley hecha por el Instituto de Derecho Americano. Son privados y son básicamente compilaciones organizadas de lo que la ley se basa en la jurisprudencia, y luego están las enciclopedias como Corpus Juris Secundum, que lleva el nombre del Corpus Juris Civilis de Justiniano. Así que lo que necesitamos nuevamente es una sociedad con libertarios, y luego necesitamos pensadores que ayuden a enunciar y articular estos principios. Ahora mencioné que he estado involucrado en varios proyectos constitucionales a lo largo de los años y siempre me he sentido frustrado porque, por ejemplo, con el proyecto Liberland, me sentí frustrado porque nunca me quedó claro qué quería vía Haití, porque básicamente estaba reclamando la propiedad de este terranolius, esta tierra. No creo que él sea el dueño de él, pero digamos que estaba bien. En realidad no quería redactar la Constitución, lo que realmente quería era un contrato en el que el propietario le dijera a los inquilinos cuáles son las reglas, así que eso no es realmente un esfuerzo libertario. Y luego la otra cosa, lo que me ha frustrado es que normalmente estoy en un comité con otras personas y no siempre estamos de acuerdo, así que tenemos que reducirlo
al mínimo común denominador porque no todos son anarquistas radicales o lo que sea. Entonces, ¿qué quiero hacer? Es simplemente escribir mi propio código, pero no será algo detallado, una aplicación detallada, no será un tratado de 500 palabras. Estoy pensando en 5 o 10 páginas de forma sistemática y concisa a todos nuestros principios, que son básicamente el análisis del principio de no agresión y la forma en que lo describimos. Quiero citar lo que escribió el profesor Hans. El profesor Haber escribió una vez sobre esto, sobre su idea de un código legal o la Constitución, como él la llamó, en conjunto con la privatización de todos los activos de acuerdo con los principios descritos. Para que vea, los principios son los principios generales que ha discutido en la teoría del socialismo y el capitalismo. Y en sus otras obras, el gobierno debería adoptar una constitución de propiedad privada y declararla como la ley básica inmutable para todo el mundo. País, esta constitución debería ser extremadamente breve y establecer los siguientes principios en los términos más inequívocos posible. Toda persona, además de ser el único propietario de su cuerpo físico, tiene derecho a utilizar su propiedad privada en la forma que considere adecuada, siempre que al hacerlo para que no cambie involuntariamente la integridad física del cuerpo o la propiedad de otra persona. Todos los intercambios interpersonales y todos los intercambios de títulos de propiedad entre propietarios privados deben ser contractuales voluntarios y estos derechos son absolutos. Cualquier persona que los infrinja está sujeta a procesamiento por parte de la víctima, en de acuerdo con los principios de proporcionalidad y castigo. Así que, básicamente el profesor Oppa está diciendo que lo que deberíamos tener es un código que reconozca la propiedad propia de su cuerpo y luego de otros recursos y la transferencia de título contractual, así que así es exactamente como lo haría. Dispóngalo. Y aún no he terminado de escribir mi código, pero puedo decirte cómo está empezando. Bien, primero éramos muy similares a lo que el profesor Hobbes expuso. Primero reconoceríamos que todas las leyes y todos los derechos son básicamente a los derechos de control exclusivo, a los derechos de control exclusivo de recursos escasos sobre los cuales puede haber conflicto, y el propósito general de la ley es ayudar a evitar el conflicto entre actores humanos. Y luego reconocemos que hay dos tipos de recursos en el mundo. Uno es el cuerpo humano y el otro es cualquier otro recurso que nosotros, los actores humanos que tenemos cuerpos, empleamos como medio de acción escaso. Por lo que en el caso de los cuerpos humanos la regla de propiedad es que se presume que toda persona es dueña de su cuerpo. Digo presumir porque puedes perder tus derechos sobre tu cuerpo si cometes un acto de agresión, porque la víctima tiene derecho a usar la fuerza contra tu cuerpo para impedir que lo hagas o tomar represalias contra ti. Pero se presume que somos autopropietarios y, por cierto, este llamado problema lógico que algunas personas encuentran en la idea de propiedad propia, dirán: qué bueno, ¿cómo puedes ser propietario de ti mismo si eres tú mismo? No tiene sentido, o lo harán. Te acuso de ser religioso y decir: bueno, entonces debes de estar insinuando que hay un alma y que el alma es la dueña del cuerpo. Creo que todo esto es una tontería. Cualquiera que se oponga al concepto de autopropiedad, mantén un ojo en tu billetera, porque vienen detrás de él. Está bien, y para otros recursos que determinamos la propiedad del recurso de acuerdo básicamente con tres reglas. La primera es la apropiación original. ¿Quién lo tuvo primero? Esto debe ser gobernado porque todos los derechos de propiedad necesariamente descansan en la distinción anterior-posterior que el profesor Aba elabora en los capítulos 1 y 2 de su teoría del socialismo y el capitalismo, porque la distinción anterior-posterior significa que alguien que tiene un recurso ahora tiene un mejor derecho presuntivo sobre el que alguien que llega después, porque esto es lo que significa tener un derecho de propiedad sobre algo. Significa que alguien no puede quitárselo y convertirse en su dueño, por lo que la persona anterior tiene el derecho de usarlo. Tiene un derecho superior sobre los que llegan tarde, lo que implicaría casi como un análisis del tipo del teorema de regresión. Implicaría que si hay un recurso sin propietario en el mundo que algún ser humano quiere emplear, tiene que tener derecho a hacerlo, porque es el primer usuario y nadie más es el propietario. Nadie puede quejarse, por lo que la
Apropiación original es casi una consecuencia de la distinción anterior o posterior. Y el concepto mismo de derechos en sí está bien, entonces la primera regla es la primera apropiación original y la segunda regla sería la transferencia contractual, es decir, que el propietario sea propietario de un recurso significa que usted eres quien puede decidir si otras personas pueden emplear ese recurso, eso es lo que significa ser propietario. Por lo que puedes excluir a alguien, puedes negarle el permiso o puedes otorgarle permiso para usar, tener, tomar o consumir el recurso. Y tu permiso puede ser complicado o puede ser simple, puede ser simple. Puedo darte una manzana y ya no está, puedo darte $1 y ahora ya no está. O puedo hacerlo complicado, puedo alquilarte mi apartamento por 3 meses, yo puedo arrendarle un automóvil por 2 días. Puedo venderle una casa. Y puedo conservar la propiedad de ella los fines de semana, ya sabe, para que podamos tener una situación de tiempo compartido, por lo que la manifestación del consentimiento de un propietario de un recurso es lo que queremos decir con contrato, es el permiso otorgado por el propietario de una cosa para permitir que otra persona la use y, en un contrato, generalmente, si vendes o regalas la cosa, ese permiso es permanente, entonces estás diciendo que lo doy para usted completamente. Entonces el contrato es en realidad una implicación del concepto de propiedad. Por lo que esta regla sería la segunda regla. Usted preguntaría quién es el propietario de este recurso, quién lo tuvo primero. Y si hubo un contrato en el que se cambió el título. Cuando lo que esto significa es la propiedad de un recurso solo puede provenir de 2 maneras. Lo encuentras sin dueño y te conviertes en el apropiador original o lo compras a un propietario anterior. Esas son las únicas formas. Ahora la tercera regla, que en realidad es una especie de versión de la segunda. La regla es que si cometes un acto de agravio o un mal como alguien, violas sus derechos y cuando violas los derechos de alguien, le debes restitución o compensación, por lo que si dañas a alguien, es posible que le debas algún pago de dinero, lo que significa parte el dinero que posees ahora se les transfiere, pero puedes considerarlo como un tipo de acto contractual porque tu acto de agresión fue consensual y voluntario de tu parte, por lo que al cometer agresión es como si decidieras transferir dinero a tu víctima, ¿vale? Esos son el esquema y luego el código legal que tendría otros principios legales correctos como AM, retribución y restitución de proporcionalidad. Mantendría una propensión a arbitrar, negociar y comprometerse. Tendría reglas sobre los derechos de propiedad, la ley de propiedad que tendría. El derecho contractual rige sobre el derecho internacional y los tratados, áreas especiales como el derecho de familia, los seguros. Y, por cierto, las 3 reglas para determinar la propiedad de un recurso es caso que no sea el cuerpo de alguien. Algunas personas critican a los libertarios porque creen que esta forma de ver significa que ningún derecho de propiedad es válido, porque siempre ha habido conquista en el pasado, por lo que nunca podemos rastrear nuestro título hasta Adán. Y, por lo tanto, todos los derechos de propiedad son inválidos, así que nuevamente es como la persona que está en contra de la propiedad propia cuando escuche a cualquiera decir que estamos en contra de los derechos de propiedad de Lockheed porque ha habido conquistas en el pasado. Mantenga la mano en su billetera porque vienen tras ella. Tenemos que entender que eso es básicamente el pecado original, podría llamarlo, o en la contaminación en los títulos de propiedad no afecta en absoluto la validez de los derechos de propiedad hoy en día. Incluso el propio Rothbard, por cierto, tiene una interesante. Casi insinuó en 1969 que, debido a la contaminación en la cadena de títulos, la propiedad podría ser. Tu título de propiedad puede no ser bueno, pero luego en 74 aclaró que agregó un párrafo y dejó en claro que no creía eso. Básicamente, si le robaste la tierra a alguien o si eres el gobierno, si no tienes un buen título de propiedad de la tierra, pero si se la compraste a alguien que se la compró a alguien y luego, en algún momento del pasado, hubo un acto de robo, aún tienes mejores derechos que
cualquier otra persona en el mundo, a menos que los herederos del propietario original, que es expropiado, puedan de alguna manera probar su reclamo y recuperar su propiedad, lo cual creo que deberían poder hacer, es solo que es casi imposible en el mundo real que eso suceda, porque los actos que sucedió hace mucho tiempo son difíciles de probar ahora porque la evidencia es obsoleta, los testigos están muertos, los registros no se llevaban muy bien en aquel entonces. Pero en principio creo que el propietario de un recurso no pierde el título solo porque es robado, y entonces sus herederos, sus descendientes, tendrían derecho a recuperar la propiedad. Pero básicamente, cuando alguien posee una propiedad en el mundo actual, se utilizan los principios que he descrito para establecer un título relativo. Por ejemplo, cuando dos personas tienen una disputa sobre una propiedad inmobiliaria, no tienen que rastrear su título hasta Adán o hasta la fundación de su país, solo tienen que rastrearlo hasta lo que se llama un ancestro común y un título, porque ambos están de acuerdo en que este tipo era dueño de ella en esta vez. Entonces, sigues desde allí y ves cuál tiene un mejor título a partir de ahí, así que no importa si ese tipo al que lo rastrearon era un buen tipo o un mal tipo, porque solo están tratando de decir de todos modos cuál de nosotros tiene un mejor título entre sí. Eso sería el comienzo de un código de derecho libertario y, como puede ver, sería bastante corto, solo unas pocas páginas, creo. Y luego tendríamos tribunales privados de arbitraje para resolver asuntos y contratos en estas comunidades de pacto vecinal que darían cuerpo a la ley aún más, así que descansaré aquí, pero muchas gracias por su tiempo.